Por naturaleza, los seres humanos somos ingenuos, inocentes, al menos la mayoría. La sociedad nos ha demostrado a darnos cuenta de los riesgos que nunca habíamos considerado. En unos años, salir a pasear con tu hijo, dejarlo solo en una tienda, actualmente parecería una locura. Pero antes, en un pueblo inocente, tranquilo, nadie veía ese riesgo. Les hablo del caso de Adam John Walsh. Nació el 14 de noviembre de 1974 en Hollywood, Florida, Estados Unidos. Sus padres, John Walsh y Rebecca Drake, eran una hermosa familia. Sus padres se conocieron desde la adolescencia, se casaron y el fruto de este amor les trajo a su primogénito, Adam. Pasó su infancia entre el béisbol y los videojuegos, hasta que un día su madre y él fueron a un centro comercial. Su madre necesitaba hacer unas compras y él pasó justo frente a una tienda que le llamó la atención, el área de videojuegos, donde habían otros niños jugando. Su madre no midió el riesgo de dejarlo ahí solo por un instante, así que simplemente le dijo: no te muevas, aquí me esperas, y avanzó a unos locales más adelante a comprar su linterna. Al volver, no consiguió ni a Adams ni a los otros niños. Se dirigió a los parlantes de la tienda Sears para que llamaran al niño avisándole que se acercara a los mostradores de atención al público. No hubo respuesta. Luego, según al parecer, un guardia de seguridad se había acercado a los niños y los había sacado de la tienda porque habían presentado un alboroto. Los había retirado por la puerta trasera de dicha tienda y que salió afuera del estacionamiento. Inmediatamente comenzaron una extensa búsqueda, sin resultados. Incluso la madre de John Walsh, la abuela de Adam, se encontraba en este centro comercial y se juntó a esta búsqueda. No hubo respuesta alguna. La noticia de la desaparición de Adam corrió por todos los medios de comunicación locales de Florida, tanto en televisión como en prensa y radio, en un intento para conseguir pistas que pudiesen dar con el paradero del niño. No hubo respuesta, a pesar de los grandes esfuerzos de familiares y las autoridades. No se encontró resultado alguno. Un par de semanas después, que dos pescadores dentro de un canal ubicado en Vero Beach, Florida, específicamente el 10 de agosto de 1981, encontraron la cabeza de Adams. Su cuerpo nunca se recuperó. La oficina del alguacil del condado Indian confirmaría después que se trataba de la cabeza mutilada del niño Adam. Lo que se presume fue que el niño se quedó en la área de videojuegos cuando se presentaron ciertos inconvenientes que obligaron a dicho guardia a retirar a los niños. Salió hacia el estacionamiento y al parecer ahí fue secuestrado. Estaban buscando sospechosos, donde incluso el asesino serial Jeffrey Dahmer fue uno de los sospechosos, ya que se encontraba en el área. Luego, con la investigación a cuesta, lograron descubrir que había otro asesino cercano al niño. En ese momento en que ocurrió el incidente, se trataba de Otis Ellwood Toole, nacido el 5 de marzo de 1947 en Jacksonville, Estados Unidos. En 1983, Otis Toole confesó en varias ocasiones haber asesinado al niño. El perito forense al que se le encomendó el caso dictaminó que la muerte databa de varios días atrás. Al parecer, fue asesinado el mismo día de su desaparición y que la causa de muerte había sido asfixia. Los buzos fueron enviados al lugar, pero nunca pudieron encontrar su cuerpo. La policía se negó a entregar la cabeza de Adam a sus padres. La necesitaban para la investigación. John y Rebecca Walsh
tuvieron que enterrar un ataúd vacío. John Walsh, el padre de Adam, se había graduado de artes en 1967 para luego especializarse en historia. En 1971 se casó con su novia de secundaria, Ruby Dray. Se establecieron en el estado de Florida, más exactamente en Hollywood Beach, donde él comenzara a trabajar como empresario en una construcción de grandes hoteles de lujo. El 14 de noviembre de 1974 nació su primer hijo, Adams. El verano de 1881, John con 2 socios más estaban en la construcción de un hotel en Paradise Island, en la isla de las Bahamas, que implicaba una inversión de $26 millones. La obra representaba un desafío que le llenaba de emoción. Podría decirse que la vida de los Wans parecía dirigirse a toda una vida de oportunidades, un momento pleno que drásticamente lo cambió todo. Este crimen cometido hacia su hijo hizo cambiar de forma drástica la forma de ver las cosas para John Walsh, creándole una nueva misión en su vida. Lo primero que realizaron sus padres fue intentar llevar a los tribunales a la empresa Sears por la falta de seguridad y lo ocurrido con su hijo. La compañía contraatacó judicialmente y lograron demostrar que la madre argumentaba que había dejado al niño por aproximadamente solo 10 minutos. Y no fue así. Al parecer fueron más de 90 minutos que ellos lograron constatar, además de otras cosas íntimas de la familia que no valdría la pena salir a reducir y que no lograrían solucionar el horrendo crimen contra su hijo. El dolor por la pérdida y la forma en que ocurrió era tan agudo que John reconoció haber pensado en el suicidio. Sus palabras fueron: quería que me sacaran del planeta, no podía soportar semejante pena, pero recordé una frase de mi padre cuando estaba muriendo. Él me dijo que el mal prevalece cuando los buenos no hacen nada, que los buenos debían terminar con los malos, y decidí que eso haría el resto de mi vida. Y fue así como, después de este cruel asesinato, decidió dedicar su vida a la investigación. John Walsh se convirtió en un abogado para los derechos de víctimas y ayudó a la formación del Centro Nacional para Niños Perdidos y Abusados. Como resultado de su labor, colaboró en la creación de un programa de televisión, America's Most Wanted. En aquel 1981 era imposible que agencias como el FBI o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se viesen involucrados en el caso de un individuo desaparecido, ya que no había una colaboración directa entre las agencias gubernamentales y los departamentos de policía locales. El FBI en aquel entonces sí contaba con una base de datos que guardaba la información sobre vehículos robados, armas de fuego registradas y hasta información de caballos y ganado doméstico. A pesar de esto, la base de datos del FBI no era capaz de localizar a menores de edad desaparecidos. El FBI y el Congreso de los Estados Unidos aún insistían en que casos como este tipo permanecieran como asunto exclusivo de los departamentos de policía local. Como consecuencia de este incidente, se creó el Código Adam, que es un procedimiento para localizar niños que se reportan como perdidos en cualquier local comercial y que luego fue implementado por otras empresas, entre ellas Walmart. Esto lamentablemente ocurrió y abrió los ojos a todo los riesgos que podrían correr los niños inocentes. El Congreso norteamericano aprobó la Ley de Protección y Seguridad de Niños, Adam Walsh. El 25 de julio de 2006, el presidente G.W. Bush lo firmó. El 27 de julio de 1906, él se puso como meta que la muerte de su hijo no sería en vano. Y sin duda alguna, ha abierto los ojos a un mundo oscuro que en nuestra inocencia
no habíamos visto o considerado que va a permitir proteger a los inocentes. Cabe destacar que dicho programa duró 23 años al aire, solucionando y encontrando niños perdidos. Creó un programa de TV que ayudó a capturar a 1.186 homicidas. Como lo indiqué, en años anteriores, hace 40 años, era frecuente que los padres norteamericanos dejaran a sus hijos jugando en cualquier lugar de shopping. Tenían esa inocencia, no consideraban que había ningún riesgo, pero sin duda alguna, esto lo cambió todo. Importante mencionar que en la lucha de los Walsh por hacer justicia, el 10 de octubre de 1983 se estrenó la película llamada Adán, que fue vista por un aproximado de 40 millones de personas. Al final de la película se mostraron 55 niños desaparecidos y gracias a esta difusión se lograron encontrar 13 de ellos. Sin duda alguna un cambio. Comenta el señor Walsh que en ese momento, cuando pasó lo de su hijo, no contaban ni siquiera con una red de datos de niño desaparecido. No había función alguna destinado a este tipo de eventos, y es por ello que ellos han logrado todas estas leyes y códigos que sin duda alguna seguirán en crecimiento para mejorar cada día la protección de las inocentes y vulnerables. El 21 de octubre de 1983, 12 años después del crimen, un preso llamado Otis Elbol Tullet, de la prisión de Rayford en Florida, dijo ser culpable del asesinato de Adán. El convicto acarreaba en sus espaldas otros 2 homicidios probados. Top aseguraba que con su amigo el asesino en serie Henry Lee Lucas había concretado cientos de asesinatos. Sus historias eran delirantes y muy difíciles de creer, y al tratarse de un convicto, sus palabras no eran de cierta credibilidad. Pero contaba a detalle ciertos aspectos que lo relacionaban con el crimen de Adán. En su declaración, él contó que vio al menor solo en el estacionamiento del centro comercial y lo atrajo hasta su auto, un Cadillac blanco modelo 1971, ofreciéndole juguetes y dulces. Una vez que tuvo al niño en el asiento trasero, condujo por la Interestatal 95 Norte hacia su casa en Jacksonville. Cuando el pequeño entró en pánico y empezó a llorar a gritos pidiendo por su madre, él le dio un gran golpe en la cara, que lo dejó inconsciente. Pero luego vio que aún el niño respiraba. Tomó una ruta desierta hacia el norte. Como vio que todavía respiraba, paró en un puente y lo estranguló con el cinturón de seguridad de su auto. Sacó el cuerpo del asiento trasero y lo decapitó con un machete. Se deshizo de su cabeza en el agua y se llevó el cuerpo. Cuando llegó a su casa, lo metió dentro de un viejo refrigerador y lo incineró en el jardín trasero de su madre. El relato era escalofriante, pero ¿podría ser cierto? Había un problema. Toll se retractaba repentinamente de todo lo que decía. En otros interrogatorios sostuvo que jamás podría haber asesinado a un niño pequeño. Finalmente pudieron hallar el Cadillac abandonado que había usado supuestamente en dicho secuestro. Dentro del coche los detectives encontraron rastros de sangre, pero no existían todavía las pruebas de ADN como hoy en día para poder ligarlas con Adán. Además, los agentes de la policía perdieron la alfombra manchada con sangre y el machete. Tampoco fueron capaces de localizar los restos quemados de Adán. La justicia no podía procesar a Tullet sin evidencia física, y él, confesó, no pudo nunca ser acusado por este crimen. Había demasiados, faltaba mucha evidencia. Algunos consideraron que la historia era cierta, otros sostuvieron que era poco creíble.
pero a fin de cuentas necesitaban la evidencia física que lamentablemente no se procesó de la manera correcta. En 1994, el FBI y la Policía Estatal de Florida archivaron otra vez el caso y el automóvil fue completamente restaurado y vendido. Ahora habían perdido también esta evidencia. El 15 de septiembre de 1996, Tulip murió en la prisión por cirrosis hepáticas. Unos meses después, su sobrina le dijo a John Walsh que su tío le había confesado en su lecho de muerte que él había asesinado a Adam. Pero, a pesar de la muerte de Tulip, este caso aún seguía sin concretarse. El 16 de diciembre del año 2008, la policía de Hollywood anunció que las pruebas contra Tulip eran lo suficientemente sólidas para cerrarlo. A pesar de eso, muchos mantuvieron sus dudas, pero para entonces el perverso Tulip ya había fallecido. John Walsh cree con convicción que Tulip fue el verdadero asesino de su hijo. Necesitaba creerlo luego que varios testigos oculares lo colocaron en el mall de Hollywood, donde estuvo su hijo ese fatal día, donde incluso declararon que lo vieron conversando con el pequeño. John se sintió agradecido que luego de 27 años se estableciera la verdad. Dijo: él ya no estará con nosotros, pero sé que está en algún lugar mejor. Por favor, no pierdan la esperanza. Este año, John Walsh continúa trabajando en víctimas de delitos violentos y dijo que si sigue viendo fallas en el sistema de investigación norteamericano, pero que continuará dando lo mejor de sí para tener los mejores resultados. El caso de Adam Walsh sacudió las costumbres de la sociedad norteamericana y la obligó a cambiar. Con lo ocurrido, sabían que los niños no estaban seguros solos en ningún sitio, por concurrido que esto fuera. La vida de los Walsh continuó. Después de Adam tuvieron 3 hijos. Su hija Megan, que hoy en día tiene 40 años, es cantante, artista, diseñadora de modas y tiene una bebé llamada Eva. Su siguiente hijo, Callaghan, que hoy en día tiene 37 años, practica polo en un club y acompaña a su padre en la defensa de los niños abusados, a la vez que conduce con él el programa que se emite en la televisión. Él indica: crecí con mis padres diciendo que teníamos que asegurarnos que Adam no hubiera muerto en vano. Y su siguiente hijo, Aiden, el menor de 28 años, que también trabaja con ellos. La batalla por conseguir justicia para los menores víctimas de delitos violentos sigue en marcha con la nueva generación Walsh. Hoy John cuenta con 76 años de edad. Te deseo buenas noches, feliz día, dependiendo el instante en que me escuchas.